El presidente López Obrador ha entrado en los meses finales de su gobierno, dejando tras de sí un país poblado de cadáveres ensangrentados y convertido en un cementerio inmenso. Es la hora de los números. Más de 173,000 muertos es el saldo hasta hoy de su estrategia fallida, de su política de dar abrazos y enviar mensajes de amor a los criminales que han desatado el sexenio más violento en la historia de México. Más de 50,000 jóvenes han sido asesinados de 2018 a la fecha. Sus muertes han llegado a las mañaneras acompañados de chistes, de risas, de canciones y también de encuestas que muestran la popularidad inmensa del hombre que nos gobierna. Ahora, esos jóvenes, cuya vida fue robada por el crimen, por la inseguridad, por la violencia, por el incontenible avance de la delincuencia organizada, son también criminalizados. El fin de semana pasado hallaron en un camino de terracería, ubicado al sur de Celaya, Guanajuato, los cadáveres de 6 estudiantes de medicina cuyas edades rondaban los 25 años. Los estudiantes habían acudido a un balneario del que fueron extraídos por desconocidos con los que tuvieron un altercado. El presidente López Obrador aseguró que habían ido a comprar drogas en un territorio que pertenecía a otra banda. Qué significativo que el presidente acepte que en el país hay territorios que pertenecen a bandas del crimen organizado. Qué significativo que el presidente haga responsables a esos estudiantes de su propia muerte. En la investigación que se lleva sobre el caso, al menos hasta hoy, no ha aparecido indicio alguno de lo que ha dicho el presidente. Los jóvenes estudiantes eran solo eso. Jóvenes estudiantes que habían salido a divertirse en un estado arrasado por una violencia criminal que al llegar a los últimos meses de su gobierno y contra todas sus promesas, el presidente no ha logrado apagar, ni siquiera reducir. El sexenio de López Obrador está sembrado de masacres en las que las víctimas fueron jóvenes. En agosto de este año arrancaron de una plaza pública de Lagos de Moreno, en Jalisco, a 5 muchachos a los que las bestias que se los llevaron obligaron luego a asesinarse entre ellos. Lo sabemos por un video que los mismos criminales tuvieron la audacia de filtrar. Eran jóvenes que habían salido a divertirse en un lugar donde cada fin de semana la gente de Lagos de Moreno se reúne para divertirse. Cuando le preguntaron sobre este caso, el presidente evadió la pregunta y contó un chiste sobre alguien que no escucha lo que no le conviene. Había hablado durante más de 2 horas en su mañanera sin tocar el tema que había partido de dolor a México entero. En junio de este año, criminales se llevaron a 6 jóvenes de entre 14 y 18 años que habían prendido una fogata y pasaban la noche en un rancho de Malpaso, Zacatecas. Un video que apareció más tarde mostró la manera en que un hombre, con el rostro cubierto con una máscara de calavera, los conducía por una zona boscosa. En esa zona boscosa aparecieron sus cadáveres, descalzos y molidos a golpes. Un poco antes habían aparecido en el fondo de una barranca de Zapopan los cadáveres de 8 jóvenes, trabajadores de un call center que fueron levantados entre el 20 y el 24 de mayo. Se los habían llevado hombres armados en varios vehículos en lo que las autoridades definieron como un despliegue militar. 11 días más tarde, sus restos aparecieron repartidos en 45 bolsas de plástico. Meses antes, elementos de la Sedena habían acribillado a 5 jóvenes que salían de una fiesta en Nuevo Laredo y a los que dispararon solo porque iban a exceso de velocidad. La camioneta en la que viajaban presentó más de 20 impactos. Al menos 2 de los jóvenes mostraban disparos en la nuca. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nadie corre más peligro en México que los jóvenes. Forman un grupo con alto riesgo de ser asesinados. En este sexenio atroz quedará la imagen de 28 muchachos que se hallaban internados en un anexo de Irapuato y a los que un comando obligó a tirarse boca abajo antes de matarlos con un tiro en la cabeza. Se supo más tarde que esta masacre había sido un error, que los sicarios buscaban en realidad a un hombre que se hallaba recluido en otro centro de rehabilitación. El resultado fue un baño de sangre en el que murieron 28 jóvenes, los miembros de una generación herida por una violencia que los rodea desde el día mismo de su nacimiento. Una violencia que este gobierno prometió erradicar en 6 meses, cuando mucho en año y medio, y que hoy ha superado en más de 20,000 muertos el número de homicidios que dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto y en más de 50,000 la cifra a la que llegó el sexenio de Felipe Calderón. El gobierno de López Obrador ha entrado en sus meses finales. Como nada resolvió y por el contrario, todo se empeoró, lo mejor es culpar de su muerte nada menos que a los muertos.